Bueno, y hoy es lunes y comenzamos la semana, estamos visualizando, repasando lo que ocurrió y ya está aquí mi compañero Oscar Davis Martínez para realizar un análisis de los temas relevantes de la semana. Oye, Oscar, pues cuántas cosas ocurrieron. La más importante es este asunto del penal, una situación que sorprendió no solamente a los morelenses, sino prácticamente a todo el país. Fuimos tema otra vez de nota nacional. Y bueno, recordarás, Oscar, que ya tiene rato que aquí mismo dijimos cuando creíamos que ya nada podría pasar más sorprendente, sigue pasando y sigue pasando. Y desafortunadamente aquí en Morelos, 7 muertos, el saldo de esta, ¿qué le llamamos? Sublevación, riña, inconformidad, descontrol del penal, una situación verdaderamente lamentable. Lo más triste es que la autoridad penitenciaria en todo momento dijo que no habían perdido el control y ya después las autoridades políticas dijeron que también tenían el control. No explicaban las armas, los celulares, la libertad con la que se movieron los presos. A estas alturas del partido se entiende que en realidad fue un movimiento interno. El penal está controlado mayoritariamente. Los delincuentes más peligrosos que están allí son de la banda de los Rojos y también hay alguno que otro del cártel Jalisco Nueva Generación y estaba uno de los líderes, el líder pues, en el estado de Morelos, y todo parece indicar que fue un movimiento encaminado a quitarle la vida, como finalmente ocurrió, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que lo habían agarrado en Puebla y que no había muchos elementos para procesarlo, ya había librado casi todas las acusaciones y creo que nada más le quedaba algo de secuestro, por eso estaba dentro de la prisión. Pero bueno, eso habla de que el gobierno del estado no tiene el control de las cárceles. Lo más preocupante es de que la medida que se les ocurrió para despresurizar, o sea, para bajar la presión del penal de Atlacholoaya, fue reubicar a los presos más peligrosos, pero los reubicaron en Cuautla, Jojutla y Jonacatepec, que son prisiones muy pequeñas, que creo que son para 200 reos y tienen más de 300, tienen sobrepoblación y pues bueno, no son cárceles de alta seguridad y pues bueno, probablemente el conflicto que se vivió en Atlacholoaya se expanda a las tres cárceles distritales, entonces no hay una mejoría, lo único que se hizo fue controlar el brote de violencia, pero las condiciones siguen ahí. Ayer hubo el fin de semana, no sé si fue ayer o el sábado, finalmente hubo un operativo para revisar celda por celda y recogieron armas blancas y celulares. Pero eso no quiere decir que haya sido exhaustivo porque tú sabes que los presos se las ingeniaron para retrasar ese operativo desde el miércoles, jueves, viernes. Sí. Entonces en ese tiempo pues se puede esconder cualquier cosa, ¿no? Tuviste la oportunidad de hacerlo. Y luego el poder que tuvieron para hacer eso, ¿no? El poder que tuvieron, ahí se descubrió que los custodios en realidad son rehenes de los presos. Obviamente debe controlarse a través de la corrupción, o sea, con dinero, pero los custodios yo creo que son un adorno ahí muy caro, pero un adorno al fin, porque durante 2 o 3 días esta prisión, inédito en el país, estuvo sin ningún tipo de vigilancia interna, o sea, los presos eran libres de entrar, de salir, nadie los obligaba en las noches a entrar a sus celdas. Pasa de lista, nada. Por lo menos 48 horas estuvieron así. Entonces, no creo que las cosas se hayan compuesto tan rápido porque aparte la cuestión es económica, no hay suficiente personal, o sea, los custodios son insuficientes, no están lo suficientemente entrenados y se quejan que no tienen ni siquiera seguro de vida. Hubo una negociación. Entonces mejoraron en parte sus condiciones de trabajo, pero no en lo que se necesitaba. Entonces, solamente hemos visto que se pospone la situación, pero en cualquier momento puede haber otro brote. Efectivamente, no hubo una solución de fondo, pues digamos, a este problema, que sí es un problema importante. Imagínate, primero, la facilidad con que pudieron someter a los policías, circularon las imágenes de toda esta situación, también la facilidad con que ellos mismos
pudieron asesinar hasta 7 personas. Y también lateralmente, Oscar, el asunto de los custodios que protestaban por su bajo salario, no hay seguro de vida y una serie de circunstancias que también aprovecharon para levantar la voz. Es decir, nada funcionaba bien en el penal y después de todo esto que pasó, pues seguimos en las mismas. No hay garantía de que esto no pueda volver a ocurrir, y con esto que comentas de que pues cambian simplemente los reos a los mismos penales del estado de Morelos, cárceles que todavía tienen menos condiciones de seguridad, pues no nos da confianza de que esta situación no se repita y podamos decir, o el gobierno pueda decir, que tiene el control de las cárceles. Estas imágenes, Oscar, también conmocionaron, no solamente estas de los reos caminando, incendiando, golpeando los cuerpos de los internos muertos, en fin, insisto, fue una situación que pues no solamente se salió de control, sino que no ha sido totalmente atendida. Y fue una exhibición total a la autoridad, porque en esos días que no había vigilancia interna, los mismos presos a través de sus celulares recorrían cada dormitorio y allí están los videos. Dormitorio 1, sin novedad. Dormitorio 2, todos tranquilos. Y pasaban los videos para o sea, no solamente eran mensajes de voz. También llama la atención cómo utilizaron las redes sociales, WhatsApp principalmente, para hacerse oír cuando empezaron los conflictos. El conflicto original que causó un deceso se conoció en el exterior a través de mensajes de WhatsApp y luego de videos. Así ya es. Después pues bueno, prácticamente todo. No sé si hicieron transmisiones de Facebook, creo que no, pero es lo único que les falta. Y lo más lamentable, como dices, en un primer momento la autoridad lo negó, mientras estaban circulando todos estos mensajes, todas estas imágenes, todos estos señalamientos, los reporteros de La Fuente ya estaban sobre el tema. El gobierno tuvo el desatino de emitir un comunicado donde decía que en el interior del penal no pasaba nada. Fue verdaderamente lamentable esa pifia, ya después la corrigieron, pero pues ya se había difundido ampliamente toda esta situación. En fin, el tema no para ahí, Oscar, vamos a esperar si realmente se están preparando algo las autoridades, algo más efectivo, y responderle también a los custodios. Se habla que incluso algunos custodios ya no van después de todo esto que ocurrió por el riesgo que representa para su vida. En fin, así está el tema del penal de Atlacholaya. Ojalá que pues las autoridades sigan trabajando en una estrategia adecuada para tener ahora sí el control. Ya despidieron, dicen, algunos directivos, no sé si eso sea suficiente. Se habla de que también deberían de investigarlos por todo lo que pasó, pero pues el gobierno tiene la última palabra. Exacto, y sí hay que investigar los celulares, las armas, todo lo que se introduce ahí, pero el penal es un negocio enorme, Evaristo. Entonces los intereses que confluyen allí pues son muy oscuros, y esa oscuridad hace que no se transparente la acción de las autoridades encargadas de eso. Tema pendiente para este nuevo gobierno. Y otra cosa que ocurrió, Oscar, algo que llama la atención y preocupa, un anuncio que hizo una diputada del Congreso, donde dicen que a partir del próximo año 2020 se dejará de cobrar, los municipios dejarán de cobrar el municipio pro universidad. Si de por sí la autónoma del estado de Morelos está en muy malas condiciones financieras, con esto pues podría ser la última estocada. No es tanto una estocada, porque la mayoría de los municipios no entregaba ese dinero. O sea, sí lo tiene la obligación de recaudar y de enterar, como dicen ahí los políticos y los contadores, a su destinatario, que es la universidad, pero la mayoría no lo hacen. Este año creo que nada más han sido 4 municipios, entre ellos Jojutla. Jojutla sí hizo su contribución, pero son cantidades simbólicas, haz de cuenta 40 millones, que son importantes, son cientos o decenas o cientos de miles de pesos. Sí, son cientos de miles de pesos. Que sirven para las cosas chiquitas, pero si todos los 36 municipios cumplieran con su obligación, porque estaba en la ley, pues bueno, sí hubiera sido una cantidad importante. Entonces la pérdida es menor, pero no deja de ser una pérdida. Claro. La Suprema Corte de Justicia determinó que no se pueden cobrar impuestos adicionales a los existentes,
y el 2% pro universidad era un impuesto adicional. Paralelamente, hoy publica la Unión de Morelos una nota de la diputada Rosalina Massari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, en donde señala que los municipios quieren aumentar la recaudación a través de crear nuevos impuestos o poner impuestos adicionales. Y esos impuestos adicionales, pues la Corte acaba de decidir la semana pasada que no se pueden agregar. Pero te decía, la universidad sí tiene una pérdida, necesita esos recursos, pero no le llegaban, entonces no es una pérdida considerable. Lo más importante es que el gobierno del estado, en los esquemas de rescate de la Universidad de Evaristo, el gobierno federal dice que va a aportar dinero, y consideran lo que la UAM tiene un déficit como de 300 millones en prestaciones laborales, pero un poquito más de 300 millones en el pago a proveedores, servicios y todo lo demás. O sea, en realidad necesita cerrar el año con 700 millones de pesos más. El gobierno federal puso condiciones que la universidad es la que más ha cumplido las condiciones, bajar el gasto, ¿cómo se dice? Compactar todo. La universidad tiene la OAM tiene casi un 50% en la reducción del déficit. La universidad que más se le acerca tiene creo que el 18%, o sea, es una cantidad muy poca comparado con el esfuerzo que hizo la universidad, pero aún así faltan 700 millones de pesos y el gobierno federal creó fondos a los que la universidad va a poder acceder, pero tiene trampa. El gobierno federal aportará el 50% con la condición de que el gobierno del estado aporte el otro 50%, los gobiernos estatales. ¿Y cuál crees que es la postura del gobierno del estado? Pues lo hemos escuchado desde el año pasado, que va a acompañar a la universidad solamente en sus gestiones. Exacto, el gobierno del estado ofrece un 100% de acompañamiento. Así es. Entonces, eso hace 100% de apoyo moral, 100% de aliento, 100% de ánimo, pero ¿y el dinero? Exacto. Entonces, más allá de la pérdida del impuesto pro universidad, o sea, lo importante, lo que no debemos perder de vista, es la postura que adopte el gobierno del estado. Pues caray, además de que no tiene los recursos, pues todavía le quitan una pizquita, digamos, ¿no? O sea, ya ni para completar va a tener la universidad y estamos llegando, Óscar, al momento crítico, ¿no? Ya del pago de aguinaldo, cierre de ciclo escolar, etcétera, etcétera. La actual administración universitaria tomó provisiones y había anunciado que a partir de octubre ya no iba a tener dinero para pagar, pero entre los ahorros, ya ves que los académicos recibieron un incremento, pero no lo aceptaron, sino que ese dinero que decidieron acumularlo para que a los académicos le pagaran hasta donde se pudiera quincenas adicionales a las que estaban programadas. Finalmente alcanza para pagar la quincena hasta el último día de diciembre, pero no incluye aguinaldo, no incluye un bono que tienen de vacaciones y cosas importantes. Pero el detalle está que ya no alcanza también para pagar impuestos y servicios. O sea, la universidad ya dejó de pagar al Seguro Social. ¡Sas! De por sí, la administración anterior dejó una deuda con el Seguro Social de 200 millones de pesos, algo así. Entonces, el actual negocio para que a pesar de esa deuda se les siga prestando servicios médicos a los trabajadores, pero el Infonavit, impuestos, todo eso ya se dejó de pagar. O sea, los trabajadores pueden estar tranquilos porque sin aguinaldo, pero tienen dinero, contrario a lo del año pasado, cuando pasaron creo que 3 o 4 quincenas sin cobrar, o sea, sin ingresos. Sin un peso. Sin un peso, alguno de los sindicatos les financiaba y les hacía préstamos. Los alumnos les llevaban despensas, ¿no? Los alumnos llevaban despensas y comida. Uh-huh. Pero ahora esa situación no está tan grave, pero pues ojalá y eso no desvíe de que el problema persiste. Muy bien, Óscar, y a propósito, renuncia el rector a su cargo en el gobierno que tenía, ex rector, corrijo, Alejandro Vera. ¿Tendrá que ver con todo este asunto? No se sabe, fue muy hermético. Él todavía el miércoles presidió la apertura de la Semana de la Ciencia o de Semana del Conocimiento en el Tecnológico de Zacatepec. Sí. Estuvo allí y al otro día es cuando se presentó la renuncia. Tenía poco que había conseguido, él tiene varios procesos. Está relacionado, su administración está relacionada con la estafa maestra, una desviación de recursos fenomenal a través de la SEDATU.
pero allí solamente hay una persona que está procesada, él no está procesado, aunque él fue el que encabezó esa administración. En su momento dijo que de la estafa maestra, de lo que se llama así, la prestación de servicios al gobierno federal, la universidad obtuvo 80 millones de pesos como pago, y que eso entraron a ese programa porque necesitaban buscar recursos de donde fuera, aunque ya después se supo que había sido la famosa estafa maestra. Así es, miles de millones ajá, de pesos. y aquí el fiscal de Graco, ¿cómo se llama? Juan Salazar, mantiene las acusaciones en los tiempos de Graco que no estaban fundamentadas. Uno de los motivos por el que lo persiguieron era que porque había autorizado, había adquirido un crédito sin cumplir las condiciones legales. Pero cuando se adquirió el crédito, las condiciones eran otras y no se exigían los requisitos que el fiscal anticorrupción, o sea, es un juguetito del fiscal anticorrupción. Él es como su piedra en el zapato, y parte de esos procesos locales los tiene que seguir, pero en teoría ya están fundamentados y se va a poder defender, porque hasta la fecha se ha podido defender. Pero el detalle, que es la incógnita para todos, es cuál va a ser la implicación de Alejandro Vera Jiménez en la estafa maestra. Así es, y sus consecuencias. Recordarás que durante el sexenio de Graco Ramírez, el propio gobernador, si no mal recuerdo, decía, pregúntenle a Vera dónde está el dinero, ¿no? Ajá, exacto, pero te recordarás que cuando lo dijo, el gobierno del estado dijo, nosotros ya le entregamos la parte que nos corresponde, y mandaron difundieron ampliamente una fotografía de un depósito, pero era un depósito del mes anterior, era falsificado, pues, o sea, Graco falsificó. Vera dijo, no hay dinero, pusieron el documento falso, y Graco dijo que pregúntenle a Vera dónde está el dinero. Así es, ¿dónde está el dinero? Y se volvió ahí casi un eslogan, una bandera ahí que repetía por todos lados. Bueno, Oscar, y terminamos los días de muertos. Hubo mucha actividad, llamó la atención eso, mucha actividad, ofrendas, desfiles. Eso por un lado, pues sin duda alentó la economía, la motivó, hizo que la gente saliera, gastara, y además que cumpliera con sus costumbres y tradiciones, ¿no? Exactamente, fíjate que me tocó ver brevemente el movimiento en Jojutla, por ejemplo, en el parque principal, en donde había muchísima gente que habían ido a la ofrenda que ellos llamaron monumental. Yo no la vi tan monumental, pero sí estaba bonita, fue elaborada, cuidaron detalles que normalmente no veíamos, y aparte la arquitectura que nos regaló el sismo está siendo ya por fin aprovechada, y es un ambiente que todo el mundo disfrutamos. Ayer fíjate que fui, haciendo un paréntesis, a la Alameda. Ajá. Al festival. No, nada más fui a visitar ahí, porque la estructura que cubre la cancha parece que nada más son que no hay techo, que no hay cobertura, que estás a la intemperie, y me sorprendió que entras y realmente sí te cubre, pero por fuera parecen puros fierros ahí. Sí, sí. Es interesante el diseño, pero el diseño del centro, por ejemplo, sirvió para atraer a la gente, que fue muy bonito el arreglo, y pues como tú dices, en Zacatepec, Tequesquitengo, en todos lados, la gente a través como somos bien mexicanos, a pesar del ambiente, de las muertes, de los asesinatos comunes, pues logramos hacer algo festivo, de lo que no debería de ser, o que por el resto del mundo no lo es, y como dices tú, eso incentivó la economía. No dudo que los vendedores de flores, de frutas, de todo lo demás se van a quejar. Los de tradiciones, que dejaron una porquería de calle cuando se retiraron aquí en, ¿cómo se llama? Altamirano, sí, todo lo demás, frente al mercado, se van a quejar, pero habrían estado peor si no hubiera sido por todo lo que se hizo en Jojutla, en todos lados, y que, como dices tú, incentivó un poco la economía. ¿Y esto servirá, Oscar? ¿Crees que toda esta conmemoración, el recordar a los muertos, hace al hombre, al morelense, al de la región sur, consciente de que se va a morir? Como decía el programa que hizo Abel, platicará la gente con su familia, dejará en orden los documentos, porque lo que vimos después del sismo fue un desastre administrativo. No sabían de quién era la casa, la compartían, se la peleaban. ¿Sirve de algo esta conmemoración para que la gente o todos entendamos que un día nos vamos a morir y que habría que dejar las cosas en orden? Yo digo que sirve para los grupos de población más grandes, la gente joven, maduros, todo, no
somos bien mexicanos y todo se queda para, o no creemos que nos va a pasar. Nosotros nunca nos imaginamos que vamos a estar convertidos en calavera de azúcar, Claro. sino eso le pasa a los demás, pero a nosotros no. Pero a través de la llegada de la edad, pero también de las campañas como del mes del testamento y todo Sí. eso, pues yo creo, pero la tradición es la tradición y es vivir, es una tradición de vivos. Yo creo que no, No repercute en la cultura, ¿no? en mi punto de vista, solo los que acaban de perder a un familiar, que tienen la pérdida muy reciente, pues bueno, invocan, llegan a una reflexión profunda, pero todo lo demás, si tú lo ves allá afuera, es un ámbito de fiesta, más cuando se mezcla con el Halloween. O sea que nos faltaría esa parte, ¿no? De tener la conciencia de que los días de muertos son para no solamente para recordar, sino también en este plano poner en orden las cosas, ¿no? Exacto, pero no, no, no. Es como una posada, pues entonces, Si ¿no? lo hiciéramos, dejaríamos de ser mexicanos. Así es, seguimos dejando todo al ahí se va. Pues bueno, ay, que los otros lo arreglen. Qué pena. Bueno, ¿serviría esto de reflexión? Usted ya revisó su situación, ya sabe qué va a pasar, dónde va a quedar, qué hacer, tiene un seguro de vida, en fin, temas que ya habrá otros programas para comentarlo. Por lo pronto, la tradición pues se recupera y la economía se mueve y eso también es bueno para toda la población. Pues gracias, Oscar. Gracias.